vamos a revisar lo que es un caso clínico y quiero que ustedes piensen en todo, o quiero que estén pensando en todos los síntomas que podría presentar este paciente, ¿no? Que ustedes hagan un análisis de qué síntomas depresivos y si esta paciente tiene depresión realmente. Entonces, vamos a ver un poquito o a ir leyendo un poco el caso de esta personita y nos dice, se trata de una mujer casada de 18 años. Vive con la familia de su esposo, ¿vale? Son los primeros datos que tenemos acerca de nuestra paciente. Ahora, una vez ya revisado esto, nos dan a entender aquí abajo lo que sería el motivo de consulta. Y bueno, veamos un poquito acerca del motivo de consulta de esta paciente. Y vean, ¿no? Está muy interesante este caso y nos dice, la paciente tiró aceite caliente a la cara de su marido y luego se metió dentro de un fuego encendido para tratar de quemarse hasta morir. O sea, tuvo un intento de suicidio. Se le llevó al hospital para el tratamiento de las quemaduras y luego fue derivada a una clínica psiquiátrica por su intento de suicidio. Solo hace 3 meses antes, la esposa de su hermano mayor se había matado de la misma manera. La paciente había presenciado el suicidio de su cuñada, lo que había traumatizado severamente. Aquí tenemos un dato muy interesante, pero vean todos estos síntomas y piensen cuáles son algunos síntomas depresivos. Nos dice, desde ese momento perdió interés en su hogar y lo que la rodeaba. Casi no hablaba con nadie y estaba encerrada en sí misma. Se le veía cansada, dormía poco y su apetito había disminuido. Sí comía, eso es algo muy importante, pero disminuyó considerablemente. Durante los últimos días anteriores a su intento de suicidio, no habló ni comió nada. El incidente ocurrió cuando estaba cocinando, como siempre lo hacía a esa hora del día. Los miembros de su familia dijeron que tiró aceite a su esposo sin previo aviso y sin ninguna razón aparente. Algunos de ellos sufrieron quemaduras al tratar de arrastrarla fuera del fuego. Recuerden que además de eso, aquí hablamos que hubo un intento de suicidio, además de tratar de matar al esposo, intento de homicidio y suicidio también. Veamos un poquito de los antecedentes de esta paciente y nos marca lo siguiente. Recuerden aquí, esto está muy interesante. Piensen cuáles son los síntomas depresivos si es que hay depresión, ¿no? Si el diagnóstico lo vamos a poner como depresión, vamos a ir viendo un poco. Y nos dice, la paciente creció en un pueblo donde su padre era alfarero. En una pequeña casa vivían sus padres, su abuela materna, sus 3 hermanos mayores y sus respectivas esposas. La familia tenía poco dinero y poca educación formal. A los 17 años, la paciente se casó con un hombre 5 años mayor, su esposo, que era barrendero, consumía marihuana regularmente y tenía tuberculosis pulmonar. Después del casamiento, se mudó con su esposo, quien vivía con sus padres y 2 de sus hermanos, con sus esposas en un pueblo vecino. Fue descrita como una persona abierta y extrovertida con relaciones interpersonales satisfactorias. Era una chica pues muy alegre, ¿ok? Y se va a vivir con el marido. No puedo decirles algo, pero sí muy influenciada por la cuestión de que no se sentía, no tenía esa satisfacción en casa, ¿no? Justamente. Y nos dice, no era particularmente feliz en su matrimonio y las relaciones sexuales con su marido eran insatisfactorias. De todas formas, parecía llevarse bien con los miembros de su nueva familia.
y no había mostrado ningún comportamiento o actitud inusual antes del suicidio de su cuñada. La familia biológica de la paciente incluía varios casos de enfermedad psiquiátrica. Su padre y dos hermanos de él habían recibido TEC, que es terapia electroconvulsiva. Es un caso hacia la década de los noventas, donde pues se hacía mucho uso de la terapia electroconvulsiva en la clínica psiquiátrica de un pueblo cercano debido a episodios depresivos y creencias de tipo hipocondríacas. Uno de sus tíos se suicidó después. Bueno, aquí haciendo un paréntesis, obviamente esta atención la hablamos que va hacia 70, 80 de lo de su tío, ¿no? A los 14 años, la paciente fue gravemente mordida por un perro. Recibió tratamiento que incluyó la vacuna antirrábica. Tenía periodos menstruales regulares desde los 13 años y no había estado embarazada, que no había por ahí algún factor hormonal. Y veamos qué pasa actualmente con ella. Después de todo el internamiento, recuerden que estos son sus antecedentes, nos dicen, al ser examinada, yacía en la cama y se le veía pálida y aterrorizada. No hablaba ni se movía, y no reaccionó de forma alguna al examen, excepto que seguía el facultativo con la mirada. El examen físico, incluyendo la evaluación neurológica, no mostró anormalidades salvo signos de abandono y bajo peso. Ujú. Y luego nos dice evolución. Se le administró TEC, que es la terapia electroconvulsiva, durante 3 días consecutivos, después de lo cual comenzó a mejorar, empezó a comer y logró comunicarse. Y vean, esto es muy interesante. Dijo que la cuñada que se metió la había embrujado y que después de morir comenzó a perseguirla. Podía oír a su cuñada decir que no servía para nada y que también debía morir. Comenzó a pensar que era una carga para su familia y que realmente merecía la muerte. Su comportamiento violento y autodestructivo se debió a órdenes alucinatorias dadas por la voz de su cuñada fallecida. Entonces, dejamos de compartir un poco y ahora, ¿qué nos empata a nosotros? Vamos o les voy a estar pidiendo, por favor, que después del caso, en el transcurso de cuando lo vayan viendo, justamente recuerden que hicimos esta opción para no atrasarnos, pero también para que ustedes pudieran tener esa, pues, satisfacción de estarlo grabando. Les grabaré también la siguiente sesión, pero déjenme antes del día jueves qué síntomas depresivos notaron o si hubiera síntomas depresivos en esta paciente, qué síntomas depresivos llegaron a notar de esta paciente. Y bueno, eh, para esta primera sesión de estados de ánimos sería todo. Yo espero por ahí que puedan dejar su comentario en el chat de WhatsApp y en cuanto los tengamos, pues ahí los vamos revisando. Ya la otra semana estaremos trabajando de manera normal. Les mando un gran saludo y pues les vuelvo a recalcar por ahí feliz Navidad. Espero sus comentarios.